Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, jueves 13 de febrero, amanece el día con una agenda informativa nutrida y además llena de motivos para la preocupación, la indignación. Lo ocurrido en el caso del señor Juan José Márquez es particularmente indignante, aplicando aquella estrategia de las bandas amponiles, delincuenciales, de capturar rehenes. Bueno, se produjo anteayer, mejor dicho, cuando el regreso del presidente Guaidó, una situación de esa naturaleza. Como apresar a Guaidó es traspasar una raya amarilla que al menos todavía el régimen no se atreve a cruzar. Detuvieron a el tío de Guaidó, que venía en el mismo vuelo, acusándolo de cosas increíbles, acusándolo de estar en un vuelo internacional que salió de Europa, supuestamente con sustancias explosivas dentro del avión. Anoche, un acto de soberbia inmensa, mientras Diosdado Cabello juzgaba y sentenciaba en televisión al señor Juan José Márquez, era trasladado de manera subrepticia a los tribunales del Estado Vargas para allí iniciar una carrera judicial, impidiéndole entonces que su defensor, el doctor Joel García, pudiera estar presente. Una cosa ciertamente detestable, pero no son solamente los políticos y sus allegados quienes están sufriendo situaciones muy complejas. Nos dice nada más y nada menos que Descifrado. Imagínense ustedes esta noticia tan dura. Crisis económica obliga a padres a dar en adopción a sus hijos. Otra noticia durísima. Estudiantes que estaban recibiendo clases y debatiendo temas fueron objeto de bombas lacrimógenas en la UCB. Otra noticia realmente lamentable. Un comedor en Los Teques, en la comunidad católica María Auxiliadora, Madre de Dios, tuvo que suspender ayer sus actividades porque fue objeto de un asalto por un grupo de hombres encapuchados y armados que prácticamente le destruyeron la cara a una de las religiosas que dirigía el comedor, que daba asistencia a las personas en situación de calle allí. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo en Venezuela. La crisis política en el contexto de una situación de violencia social terrible. En medio de esta situación conocimos ayer la información de que Mercedes Malavé había renunciado a la presidencia del partido COPEI. Mercedes Malavé es una de las, ¿cómo decirlo sin ser ofensivo con los demás? Bueno, es un referente importante dentro del liderazgo político venezolano, porque con un discurso con mucha claridad y con un accionar muy pegado a lo que es la base de la pirámide, a lo que es la base de su partido y la base del pueblo, ha estado recorriendo Venezuela, repito, construyendo confianza en propios y extraños, en la base de su partido y mucho más allá. Bueno, en medio de ese trabajo, de repente nos encontramos con la noticia de que renuncia Mercedes Malavé a esa posición. La pregunta que nos hacemos, ¿renuncia Malavé a la presidencia de su partido, pero renuncia también a la política, o precisamente da ese paso para poder hacer más y mejor política, es decir, más y mejor servicio al país? Tenemos en línea a Mercedes Malavé.
Mercedes, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, amplíanos los considerandos que rodearon esta decisión que tomaste. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Un saludo a toda tu audiencia y comparto contigo la indignación por las noticias que acabas de narrar. Mira, tengo la impresión de que el problema judicial de COPEI va a continuar. Una serie de medidas judiciales le han hecho mucho daño al partido. No es solamente un problema interno, como leo y comentan muchas personas. Por supuesto que hay problemas internos, ha habido tendencias dentro del partido COPEI, pero lo que estamos viviendo últimamente es una intromisión grosera del Tribunal Supremo de Justicia en la vida interna del partido. Esta situación impide la posibilidad de construir, de recuperar la fuerza electoral, dándole a los venezolanos una alternativa real, una alternativa sincera que merezca su confianza para las próximas elecciones o el próximo evento electoral que se vaya a realizar, del cual tampoco tengo certeza. Yo no tengo certeza de qué va a ocurrir, pero sí tengo certeza de que nos tenemos que ir preparando para ello y de que existen en el país muchos líderes regionales, muchos líderes locales de los circuitos electorales que quieren participar en ese proceso, que están convencidos de que la salida es electoral, pero que no se sienten identificados con partidos judicializados. Detrás de COPEI podrían venir otros partidos. Se habla de Primero Justicia, Acción Democrática, de esos partidos ilegalizados que posiblemente por unas maniobras muy cuestionables vayan a ser entregados a directivos que no son sus auténticos directivos que estamos acostumbrados, que hemos visto cómo han dirigido a esos partidos que formaron tradicionalmente el G4. Y todo por maniobras judiciales, todo por una componente entre el gobierno, diputados de la Asamblea Nacional, y en esa dinámica perversa yo me veía demasiado involucrada, porque se van creando situaciones de grupos, de partes, de litigios que en realidad no lo son, porque son decisiones arbitrarias, repito, del gobierno con su brazo político jurídico que es el Tribunal Supremo de Justicia, y llega un momento en que la responsabilidad de seguir haciendo lo que estaba haciendo me obliga a tomar decisiones, porque repito, esas situaciones nos meten en unas dinámicas que son muy perversas, que nos van alejando de nuestro fin, que nos van haciendo perder libertad, enemistades con los estados, problemas de grupo. Y yo estoy convencida de que tenemos que levantar un movimiento de electores, un movimiento democrático de centro, de abajo hacia arriba, a partir de los liderazgos locales. Era todo lo que en COPEI llamamos la autonomía de acción y el principio de municipalización. Un partido judicializado, un partido que va de manos a otras por el Tribunal Supremo de Justicia, no puede abocarse con autonomía de acción a construir un liderazgo local y regional. Por eso renuncio a COPEI a esa dinámica judicial que nos impide avanzar, pero no renuncio a mi tradición, a mi doctrina social cristiana, porque eso es irrenunciable. Quienes me conocen, quienes me han oído, yo te agradezco mucho tus palabras, saben que eso es un compromiso de vida, que yo tendría que volver a nacer, tendría que, no sé, venir de otra tradición para no profesar los valores y principios en los que creo, que tienen que ver con la vocación política, pero que también tienen que ver con un estilo de vida, con unas convicciones muy profundas. A eso no renuncio, por eso desde el Centro de Política Pública Aristides Calvani, o la institución hermana de COPEI, pienso dedicarme a lo que me venía dedicando, a la formación de líderes políticos, a recuperar las bases democráticas de la sociedad venezolana que han estado tan golpeadas en estos 20 años y sobre todo por las dinámicas políticas de los últimos 4 años. Y a partir de allí poder contribuir a una plataforma de unión nacional, pienso yo que es lo que el país en este momento necesita, recogiendo todo el liderazgo auténtico de carne y hueso que está dispuesto a no dejar la lucha electoral, porque son las elecciones la única vía que nos queda, la única agenda realista de lucha democrática del 2020, y no podemos seguir demorando en la construcción de esa vía, y para eso me pongo a la orden, me despojo de aquello que me impedía llegarle con sinceridad
con claridad, con mi palabra por delante a todo ese liderazgo político y vamos a levantar esa fuerza electoral que es lo que Venezuela necesita en este momento. Estamos conversando con Mercedes Malavé, expresidenta nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Lamento la circunstancia, no es cualquier partido, COPEI es un partido histórico, ha sido poder incluso en varias ocasiones y tiene un alero internacional importante, lo cual es un factor a considerar sobre todo en estos momentos que vive Venezuela. Y hablando de estos momentos, ¿cuál es tu opinión frente a esta nueva etapa que se abre tras el regreso del presidente Juan Guaidó? Mira, todos vimos con mucha expectativa el recibimiento de Guaidó por todos esos países, el trato que se le dio, el apoyo unánime de los demócratas y republicanos de los Estados Unidos. Todo eso, de alguna manera, contribuyó a levantar el ánimo de los venezolanos, a darnos cuenta que no estamos solos, a saber que hay un compromiso con los demócratas venezolanos. Ahora, del territorio venezolano para adentro hay un gran trabajo político que hacer y ese trabajo para mí, si lo lideriza Juan Guaidó, pues sería estupendo porque él es el líder más importante que tiene la oposición venezolana en este momento. Ese liderazgo tiene que estar orientado, como decía en la primera parte de mi intervención, al rescate, a la recuperación de la organización, de la estructura electoral de abajo hacia arriba. Lo ideal es que lo llevara a cabo él, por lo que digo, porque es el líder más importante de la oposición, pero si no lo hace él, lo harán otros. La inversión del mantra, el hablar de elecciones, como lo hemos escuchado en toda la gira que hizo Guaidó por el mundo, nos obliga a organizarnos desde ahora. No estar invirtiendo, digamos, el mantra para seguir hablando de un cese de la usurpación, pero sin ningún trabajo organizativo, estructural, electoral. Eso, obras y palabras, palabras y obras. Las obras tienen que confirmar las palabras. Y la palabra elecciones implica unas obras muy concretas. Reunificar las fuerzas opositoras, ampliarlas, incluir a todos, aceptar el debate, el pluralismo, la organización, la colaboración entre todos. Todo este trabajo hay que hacerlo y hay que hacerlo desde ahora. Quedarnos en unas protestas puntuales, cada vez más reducidas, en lugares muy concretos de Caracas, no ayuda a llegar a esta gran mayoría de venezolanos que quiere un cambio, que espera un cambio, que no se sienten identificados con los partidos políticos y que simplemente están esperando el llamado a elecciones responsable, coherente, con coraje, con fortaleza, para ir a expresar su descontento por la vía electoral, que como siempre los venezolanos se han expresado en los últimos 60 años. Mercedes, te agradezco enormemente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 13 de febrero. Un gran abrazo y mucha suerte en todos los retos que de aquí en adelante en efecto afrontes. Muy buenos días. Buenos días, Chu. Muchas gracias por la oportunidad. Mercedes Malavé, expresidenta nacional del Partido Social Cristiano COPEI, explicándonos que renuncia a su condición de presidenta de un partido político, pero que no renuncia a la política, al contrario, que renuncia a esa posición para poder seguir trabajando por y con la gente, por y con Venezuela. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Tenemos un problema con... Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión y expresando, mejor dicho, reiterando nuestros considerados a propósito de la valoración que tenemos de Mercedes Malavé en tanto que dirigente político de este país. Y digo dirigente así con todas sus letras, porque una cosa es ser directivo de un partido. Directivo de un partido puede ser alguien integrante de un equipo porque fue cooptado, fue designado, porque es hijo de alguien, porque X, porque compraron el puesto, porque hasta eso ha ocurrido en la historia. Recordemos, por ejemplo, que la única vez que se eligió por la base la dirección del PSUV, a Diosdado Cabello le ganó Vanessa Davis. A Diosdado Cabello le ganó hasta el señor del programa cloacal del Canal 8 por las noches. De hecho, tuvo Chávez que modificar las normas de funcionamiento de la Dirección Nacional. Se suponía que eran 15 integrantes, los 15 más votados, y tuvo Chávez que ampliarlo a 30 para poder incluir al señor Cabello dentro del listado de los integrantes de la Dirección Nacional y de esa manera poder designarlo luego como vicepresidente de ese partido. Repito, pero el caso de Cabello es solamente uno. En ese partido hay muchos más y en otros partidos también, de gente que es directivo sin ser dirigente, porque un dirigente tiene que tener dirigidos y Mercedes Malavé ciertamente los tiene. Ella es líder porque lidera gente, estén o no, por cierto, en su partido. Por eso me parece interesante ese dato. Alguien que es presidente de un partido nacional, un partido histórico además, y renuncia no para salirse de la política, sino para poder hacer política. Interesante, y sugiero que se haga un seguimiento a esta personalidad y a su línea de discurso. Otro tema que queríamos abordar en este comentario editorial de hoy tiene que ver con el tema de las sanciones, con el asunto de las sanciones. Con el asunto de las sanciones pasa algo similar a lo que pasa con el tema de abstención o participación. Hay gente que se pone radical defendiendo la posición de participación electoral y hay otros que se desmelenan diciendo que lo que hay que hacer es abstenerse, pero nadie explica de qué manera la abstención o la participación forman parte de qué estrategia para la toma del poder y para que ese poder sirva para algo además, para que ese poder tenga gobernabilidad, gobernanza, que permita la construcción de prosperidad, para evitar caer de nuevo en una situación como esta. Nadie explica eso. Todo el mundo dice, no, es que estos tipos no salen sino a plomo, y resulta que jamás han visto en su vida sino una pistolita de agua, ¿no? O al revés, hay gente que dice, no, hay que votar, pero no explican de qué manera hay que convencer al ciudadano de que reconstruya su confianza en el voto y convencer a los partidos de que el asunto no es soplar y hacer botella, sino que tú tienes que tener una estructura que defienda el voto en las mesas y que luego defienda el voto en las calles, como pasó en Bolivia, si ese voto es robado. Entonces, el tema no es simplemente participar. No hay nadie que explique eso. Bueno, con el tema de las sanciones ocurre algo similar. Hay gente que dice, no, claro, las sanciones son buenas porque a este régimen hay que cercarlo, hay que asfixiarlo, hay que sancionarlo y sus integrantes son criminales, entonces hay que perseguirlos. Ok. Hay otros que dicen, cuidado con las sanciones, porque las sanciones afectan más al pueblo que al régimen, ¿no? Si tú sancionas a Conviasa, ok, sancionas a Conviasa, pero los enchufados siguen volando en sus aviones privados. En cambio, la gente sin mayores recursos y que solamente disponía de esa línea, porque es la única que llega a ciertos destinos en Venezuela, entonces ya no puede viajar. Para poner un ejemplo, es posible que unos y otros tengan razón, pero discutir la bondad o maldad de las sanciones es necio.
discutir la eficiencia o ineficiencia de las sanciones es una necedad. ¿Por qué digo esto? Porque ninguno de nosotros, ni ustedes que me están escuchando, ni yo que les estoy hablando, ningún militante político en Venezuela, ningún dirigente político en Venezuela, de Juan Guaidó para abajo, ninguno tiene la menor posibilidad de incidir en decisiones como adoptar las sanciones o levantarlas. Eso se toma, esa es una decisión que corresponde a otras instancias que no son de este país. Entonces, repito, es una bolsería ponerse a discutir si las sanciones son buenas, malas o regulares. El tema es que esas sanciones ya están aquí, tanto las sanciones que a mí me gustan, por ejemplo, que son las sanciones personales, las sanciones individuales, las sanciones contra los jerarcas del régimen que han incurrido en violación de los derechos humanos o en robo de los dineros públicos. Esas sanciones son las que a mí me gustan, que afectan incluso a su entorno, por cierto, a su testaferro, X. Esas sanciones a mí me gustan porque generan una presión concreta, objetiva, sobre esos tipos y sobre su entorno, y hace que poco a poco vayan saliendo en una especie de goteo para convertirse en informantes calificados de la CIA, de la DEA, X, de los tribunales norteamericanos. De repente que se aparecen aquí unos meses y aparecen allá cantando como un canario. Eso es producto de ese tipo de sanciones. Hay otras sanciones, las llamadas sanciones generales, que ciertamente podrían afectar al régimen, pero también afectan al país. Y entonces allí es donde vamos a un tema que, repito, es responsabilidad del liderazgo político establecer cuáles son las previsiones que han tomado en el liderazgo político venezolano, porque estemos claros en lo siguiente: oposición somos todos, oposición al régimen somos todos, el 80% de los venezolanos somos opositores al régimen, pero dirección partidista opositora no somos todos. La dirección partidista opositora son algunos. Entonces, esa dirección partidista opositora tiene la responsabilidad de tomar previsiones para responder a una pregunta que es muy sencilla en su enunciado. ¿Cómo Carrizo hacer, ¿no?, para evitar que las sanciones afecten más a la capacidad de la sociedad para resistir al régimen que a la capacidad del régimen para resistir a la sanción? Esa es una pregunta clave, porque lo que viene ahora es una oleada de sanciones secundarias, es decir, no solamente sanciones al régimen, sino sanciones también a las empresas oficiales o privadas que tengan cualquier tipo de nexo con el régimen. Entonces, aquí podría ocurrir, repito, ¿no?, que el efecto de esas sanciones termine generando una precarización masiva. ¿Okay? Bien sea porque la sanción tiene ese impacto o porque su sobrecumplimiento genera ese impacto. Me explico qué carrizo es eso de sobrecumplimiento. Fíjense, el caso financiero es un caso clásico, típico. El gobierno de los Estados Unidos emite una orden, la Oficina del Tesoro emite una orden para evitar transacciones financieras con todo aquel que tenga que ver con el régimen venezolano. Eso suena muy bien, ¿no? Y cuando tú lo lees y cuando te lo explican, suena muy bien. Pero para los bancos que están fuera del país, ¿cómo hacen ellos para averiguar si usted que me está escuchando tiene o no tiene vinculación con el gobierno? Podrían averiguarlo. Ahora, hacer esa averiguación puede salirle más caro que el dinero que usted piensa depositar en esa cuenta. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos dicen, no, vamos a dejarnos de cosas, todo lo que tenga que ver con Venezuela sencillamente va para afuera. ¡Para afuera! Eso es lo que se llama sobrecumplimiento. Entonces puede terminar ocurriendo, repito, insisto, ¿no?, que esas sanciones secundarias tengan un impacto mucho más allá del régimen y sus adeptos y terminen afectando a una buena cantidad de la población venezolana, generando, repito, precarización. ¿Qué podría ocurrir si eso pasa? Bueno, podrían ocurrir dos cosas y las dos son lamentables. La primera, que se profundice el éxodo de lo que queda de la clase media venezolana. Y en segundo lugar, que en los sectores sociales D y E
en los sectores sociales más pobres, se profundice la dependencia respecto a el mecanismo de chantaje y extorsión económica del gobierno, ¿no? De la extorsión a través del tema alimentario. Es decir, que todo aquel pobre en Venezuela que todavía no sea rehén del CLAP caiga en esas redes. Eso podría ocurrir. Entonces, repito la pregunta, el tema no es discutir si las sanciones son buenas o son malas. Son una bolsería, porque el que haya sanciones o el que sean levantadas, eso no se decide en Venezuela. Lo que sí hay que decidir, sobre todo aquellos que ven con buenos ojos y aplauden la adopción de esas sanciones, lo que sí tienen que decidir es de qué manera van a luchar, de qué manera vamos a luchar para evitar que esas medidas terminen desmovilizando a la población en vez de desmovilizar al régimen. Eso hay que decidirlo, porque el incremento de la precariedad, de la pobreza, lo que termina logrando es eso, pues una población inerme que de lo único que se preocupa es de cómo Carrizo va a sobrevivir ese día y que no tiene tiempo, ni energía, ni ganas para ponerse en la tarea de oponerse a un régimen totalitario. ¿Quieren ejemplos? Bueno, ahí los tenemos en las narices. Ahí está el caso de Maracaibo. ¿Por qué no se ha hecho en Maracaibo la gran marcha que hay que hacer? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque, chicos, entre la falta de agua, la falta de luz, la falta de alimentos, la gente no tiene tiempo físico para pensar en otra cosa, sino en cómo sobrevivir. Y además, esa población desmovilizada es objeto de una represión brutal, de una represión feroz, porque en eso sí es eficiente este régimen antivenezolano. ¿Entiendes? Entonces, ya tenemos allí ejemplos concretos de qué es lo que ocurre cuando la precarización extrema aplana una comunidad. ¿Cómo hacer entonces para diseñar un mecanismo de lucha que permita, en las condiciones que son previsibles, evitar que la capacidad de resistencia de la sociedad sea destruida, en vez de destruir la capacidad de resistencia del régimen frente a las sanciones? Ese es un tema clave, porque no basta decir, bueno, a la calle todos, vamos a la calle todos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo se inspira eso? De abajo hacia arriba. ¿Cómo? El tema no es el voluntarismo, hermano. El tema no es el voluntarismo, porque si a voluntarismo vamos, también podemos ver sus efectos. Y lo voy a decir con mucho respeto, pero con muchísima claridad. Comparen ustedes el evento que se produjo cuando la llegada del presidente Guaidó en el viaje anterior, en la gira anterior, en los alrededores de la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes. Comparen ese evento con lo que ocurrió aquí anteayer en la Plaza Bolívar de Chacao. El evento de la Plaza Bolívar de Chacao fue más o menos como la raíz cuadrada del evento que hubo en Las Mercedes hace un año, hace unos cuantos meses. No comparen. El 23 de enero, cuando se produce la juramentación de Guaidó como presidente encargado, toda Caracas y buena parte del país ardía en protestas sociales. Este 23 de enero, la Asamblea Nacional intenta hacer un melancólico acto en la concha acústica de la organización La Paz en el Paraíso y ni siquiera pudo. Tuvieron que irse otra vez, ¿no?, a dar una rueda de prensa en la Plaza Bolívar de Chacao. Repito, esto no lo digo por mal, no lo digo para meter el dedo en el ojo a nadie. Digo que no basta con decir, bueno, entonces vamos a la calle todos. No vale. Eso no se decreta, eso no se discursea, eso se construye y se organiza. Y esa es la pregunta que, con todo respeto, pero con muchísima firmeza, hacemos. No discutamos si las sanciones son buenas o malas. Exijamos sí a nuestra dirección política que diseñe y plantee de qué manera vamos a luchar en esas condiciones que vienen para evitar que la resistencia de la sociedad frente al régimen sea la que sea destruida y no la resistencia del régimen frente a las sanciones. De eso se trata. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tenemos un grave peligro los venezolanos, que es convertir en normal lo que no lo es. Normalizar lo inaudito. Ese es un peligro cierto que tenemos. Con el tema de la violencia ocurre eso. Con el tema de la violencia contra los medios, contra los periodistas, ocurre eso. Llega un momento en que aparece incluso una escena donde un trabajador de la prensa es agredido, aparece encañonado con un arma de fuego y supuestamente entrevistado por Cabecemango. Imagínense ustedes. Y eso pasa por normal. Ojo, lo que ocurrió anteayer en el aeropuerto de Maiquetía no fue una agresión más. Se parece muchísimo a esos llamados actos de desagravio que organiza la dictadura cubana para agredir a los disidentes, pero muchísimo se parece, con otros agravantes, por supuesto, de la cosecha del totalitarismo venezolano. Fueron, de acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre otros heridos, el colega Michael Iriarte, de TV Venezuela, César Tavera y Stephanie Brito, de CNB 24, Nadesca Noriega, del Pitazo TV, Leonel Bey Díaz, de BPI TV, Daniel Hernández, del Estímulo, Rey Mozo, Iván Reyes, de Efecto Cocuyo, entre otros, fueron agredidos severamente en el contexto de lo ocurrido en el aeropuerto de Maiquetía el 11 de febrero. Hoy va a haber una concentración de periodistas y sobre todo esto quisiéramos preguntarle a el colega Carlos Correa, periodista, profesor universitario, defensor de derechos humanos y director de la ONG Espacio Público. ¿Cuáles son los alcances de este evento previsto para hoy? Carlos, gracias por atendernos. Te escuchamos. Muy buenos días. Sí, efectivamente hoy un grupo, al menos 5 de los periodistas que fueron afectados y probablemente se sumen hoy, el día de hoy otros más, quieren enviar una comunicación y colocar una denuncia ante el Ministerio Público, precisamente para que se investigue y se sancione a los responsables de esta barbaridad que ocurrió el día de ayer. Al menos 12 periodistas fueron agredidos antes de ayer en el aeropuerto. Y hay que decir que es una situación muy parecida a la que tú contabas, a la que se vivió en enero de este año en los alrededores de la Asamblea Nacional. Se impide el acceso de los periodistas, se intenta, como si igual se intentaba hacer esto en el aeropuerto. Algunos periodistas no pudieron bajar porque se cerraron los túneles de la autopista Caracas-La Guaira. O sea, se procura que la gente no sepa qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede, o qué es lo que de alguna manera se pretendía hacer, como se hizo, que fue meter en el área de seguridad del aeropuerto a gente que agredía a Juan Guaidó, que llegaba de viaje. Entonces estamos hablando de una situación realmente inaceptable y por eso hoy estamos pidiendo a periodistas, a la sociedad, a las organizaciones que nos acompañen y que acompañen a las víctimas a colocar su denuncia ante el Ministerio Público y también en la Defensoría del Pueblo. Estamos conversando con Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público. Carlos, esta estrategia de regímenes totalitarios, utilizando grupos como las Turbas Divinas en Santiago, en Nicaragua,
o como los batallones de la dignidad en el Panamá de Noriega o los Tonton Macut en Haití, busca preservar de cualquier sanción posible a la cadena de mando de las fuerzas regulares al colocar como victimarios, como responsables directos de la violencia a un ente inasible, ¿no? A unos sujetos que no tienen ni personalidad jurídica ni son fáciles de identificar como cadena de mando. ¿De qué manera es posible ubicar también la responsabilidad de quienes permiten la acción de estos grupos civiles violentos? Porque, ojo, fue notorio, tanto en el caso que citas de la Asamblea Nacional como en lo que ocurrió anteayer en el aeropuerto, que había una coreografía entre lo que los civiles violentos hacían y lo que los uniformados dejaban hacer. ¿Eso es posible? ¿Ubicar ese tipo de responsabilidad? Bueno, mira, una de las cosas que viene ocurriendo ya desde hace mucho tiempo es que en algunas ocasiones se ha podido documentar que las personas que participan son funcionarios de empresas estatales o funcionarios públicos o funcionarios de inteligencia. Entonces allí la responsabilidad es clara y directa, pero si no fueran funcionarios, sino que fueran personas que se identifican como partidarios del gobierno, hay una responsabilidad del Estado que es la de protección. El Estado tiene el deber de protegernos en relación, por ejemplo, a estas personas que por la violencia pretenden agredir a personas que en este caso además están en el ejercicio de otro derecho, que es el derecho de buscar información, tratar de contar lo que allí ocurre, y por lo tanto no solo lo afectan a ellos en cuanto que son personas que están siendo agredidas, a uno lo cortaron, al otro lo golpearon y que le rompieron su equipo, sino que afectan al conjunto de posibilidad de que nos enteremos de lo que está ocurriendo allí. Entonces no hay forma de eludir la responsabilidad del Estado venezolano, de las autoridades que estuvieron allí, que fueron complacientes y que hicieron coreografía de la violencia, de alguna manera, volteando la mirada o coordinando con ellos estas actuaciones, de eludir su responsabilidad. Los funcionarios son responsables de no haber evitado que esto ocurriera, y no solo eso, sino de haber permitido y convocado una manifestación como esa que se pretendía hacer ayer. Y además de eso, tenemos que en la noche de ayer, Diosdado Cabello decía que no había nada que disculpar, entrevistaba a una de las personas que lideraba esa acción violenta. Estamos hablando de una connivencia evidente, clara, demostrable y además sancionable de una violación de derechos humanos. No son. Y por supuesto, alentar eso, tratar de trasladar la violencia a grupos pretendidamente civiles es muy peligroso, porque uno sabe, puede detectar cuándo eso empieza, pero no sabe cuándo eso termina, porque también puede generar respuestas de otros sectores. Es decir, es una dinámica peligrosísima, inaceptable y que debemos rechazar con toda claridad, ¿no? Conversamos con Carlos Correa, periodista y director de la organización no gubernamental Espacio Público, una de las organizaciones que está convocando a una protesta hoy a las 9 de la mañana frente a los espacios de la Fiscalía General de la República, denunciando estos atropellos contra la prensa. Finalmente, Carlos, hay una paradoja tremenda. Este régimen promovió la creación de una inconstitucional e ilegal ley del odio o ley contra el odio, y al mismo tiempo promueve, avala, incluso glorifica acciones de odio como bien dices ocurrió ayer en el programa del señor Cabello en Venezolana de Televisión. Estando como están, y esta es la pregunta concreta, estando como están identificados, habiendo registro gráfico y videos que muestran los rostros y las identidades de los agresores, ¿es posible, te pregunto, intentar acciones tanto en la jurisdicción ordinaria venezolana como en la jurisdicción internacional para individualizar esas responsabilidades y tratar de lograr sanciones a los transgresores, sanciones a los violentos? Bueno, el primer paso es lo que se va a hacer el día de hoy, que es colocar la denuncia en la fiscalía, ¿no? Porque eso siempre te lo van a exigir cuando intentas acudir a instancias internacionales, ¿no? Y además no solo eso, sino que también es colocar en la cancha de la Defensoría la responsabilidad de impulsar las investigaciones, de supervisar, de acompañar las investigaciones.
Por supuesto, con la anuencia de las víctimas que así lo quieran, nosotros estamos dispuestos a documentar y hacer llegar la información a instancias internacionales. Hay que recordar que en Venezuela hay una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas que tiene la responsabilidad de hacer algunos informes de actualización que presentó la Alta Comisionada el año pasado, como bien recuerdan, uno que fue muy contundente. Entonces tiene la obligación de presentar actualizaciones en las próximas semanas. Vamos a ver si es posible que las víctimas también hagan valer su voz y hagan oír su voz y que de alguna manera esto contribuya a que efectivamente se investigue y se sancione a los responsables. Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos a esta madrugada del jueves 13. Nos vemos más tarde frente a la Fiscalía a las 9 de la mañana. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Carlos Correa, directivo de la organización no gubernamental Espacio Público. Esta organización, junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, junto con el Colegio Nacional de Periodistas, está convocando a las 9 de la mañana en Parque Carabobo, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, a una pública denuncia de estos hechos de violencia. ¿Cómo decirles en este momento yo que me siento, con ambos sombreros, ¿no? Yo soy comunicador, yo soy también luchador social de comunidades de base, comunidades pobres. Tengo doble razón para sentirme identificado con este planteamiento que hace Espacio Público, que hace el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio de Periodistas. Como comunicador, rechazo de manera indignada la agresión de que fueron víctimas por lo menos 12 periodistas que fueron golpeados, fueron agredidos, fueron atracados, fueron agredidos con armas blancas. Esto que ocurrió en el aeropuerto de Maiquetía, en mi humilde opinión, tiene incluso mucha más gravedad que lo ocurrido en los alrededores de la Asamblea Nacional. Es un acto de brutalidad de poder similar solo a las agresiones masivas que promueve la dictadura cubana contra los disidentes en los llamados actos de repudio o actos de desagravio. Como periodista, como comunicador, rechazo indignado ese tipo de prácticas y me parece absolutamente deleznable en el régimen o en sus alrededores cuando ocurren cosas como esta, simplemente miran hacia el costado y tratan de evadir la gravedad de lo ocurrido. Pero también como activista social, como hombre que lucha en los barrios, insisto en un planteamiento, ¿vale? Cuando agreden a un periodista no solamente están agrediendo a ese profesional, están agrediendo a todos aquellos que dependen de la información que él genera para poder estar informados. Y le digo incluso a los amigos chavistas que me pueden estar escuchando, ¿ustedes se acuerdan cuando ustedes se llenaban la boca hablando de democracia participativa y protagónica? ¿Cómo, Carrizo, vas a protagonizar nada si no tienes información? ¿Cómo? ¿Cómo, Carrizo, formas parte activa de un proceso social o de un proceso político si no tienes las claves de lo que está ocurriendo y si no tienes todas las versiones, no solamente la que te da el Canal 8, sino la que te da el Pitazo o Efecto Cocuyo o cualquier otro medio independiente para formarte un criterio propio y entonces sí poder participar de manera activa como ciudadano, es decir, como parte de eso que podrías llamar el soberano. Si no tienes información, te transformas en rehén de la maquinaria propagandística del gobierno, en siervo de esa maquinaria, de eso que llaman, de esa cosa repugnante que llaman hegemonía comunicacional. Esa es la inmensa diferencia entre ser ciudadano en una democracia y ser siervo en una dictadura comunista. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión. Como informamos al principio del programa, anoche a las 9:46 minutos de la noche, el país se enteró a través de la cuenta de Twitter del doctor Joel García que había sido trasladado a Playón, en Macuto, el señor Juan José Márquez, tío, quien él ha cometido pues el gravísimo delito, según la tiranía, de ser tío de Juan Guaidó. Ese traslado intempestivo, su abogado defensor se encontraba en el Palacio de Justicia en Caracas esperando o alerta ante la posibilidad de la presentación, y se produce esta maniobra, entre otras cosas, para tratar de imponerle a Juan José Márquez un defensor público. Tenemos en línea, después de una larguísima noche de trabajo, yo de verdad me quito el sombrero ante la energía y el compromiso de Joel García. Tenemos en línea a Joel García, quien debe ser el abogado defensor de Juan José Márquez. Joel, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que pasó y cuál es la perspectiva en el caso del señor Juan José Márquez? Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días a la audiencia que te escucha hasta ahora. Sí, mira, ayer como a las 5 de la tarde, Juan José Márquez se pudo comunicar con su esposa, le manifestó que estaba en Dijencín Bolevista y que iba a ser trasladado a los tribunales en Caracas. Motivo por el cual nos avisaron y nos trasladamos nosotros hasta el Palacio de Justicia, donde estuvimos como hasta las 9 de la noche, algo así. Y cuando nos mandaron a alojar el tribunal, pensamos, mira, seguramente lo van a presentar en la madrugada, como ha sucedido en otros casos. Sin embargo, nos pudimos enterar, todo siempre por los caminos verdes, informaciones de gente que quiere ayudar, de que lo iban a presentar en Vargas, lo habían llevado hasta los tribunales de Vargas. Motivo por el cual, bueno, mira, sin demora, nos fuimos hasta allá y pudimos llegar a tiempo, porque nos permitieron el ingreso a esa hora en la sede de los tribunales de Vargas, y pudimos hacer la audiencia ya cerca de medianoche y terminamos cerca de las 2 de la madrugada del día de hoy. Allí pudimos conocer pues que el Ministerio Público imputó a Juan José Márquez el delito de tráfico ilícito de material explosivo, tráfico ilícito de sustancias explosivas. A Juan José Márquez, y te lo digo con toda verdad, le fue sembrada en 2 linternas que usa como piloto, en unos cilindros para portar perfume, porque eso por regulaciones
aéreas no se puede llevar más de cierta cantidad de líquido o de perfume, cualquier otro líquido. Entonces venden unos cartuchos que es para llevar perfume cuando vas a estar varios días de viaje fuera de tu país. Y allí le sembraron. Juan José quedó extrañado porque cuando le dijimos esa noche, mira, lo menos que se pensaba él, le iban a poner un material de posible naturaleza explosiva. Y así dice el acta, porque no hay una experticia que diga de qué explosivo se trata, no hay ni siquiera un pesaje, no hay testigos, no hay cámara a pesar de que tenían el aeropuerto, no hubo alguien, un testigo instrumental, a pesar de que a esa hora sabíamos la situación que ocurría en el aeropuerto, la cantidad de personas, los vuelos que estaban llegando, sino lo único que existe son los dichos de unos funcionarios policiales a través de un acta policial que dicen que incautaron eso. Previo, Juan José venía de ruta Boston, Lisboa, Maiquetía, habiendo atravesado 2 aeropuertos con seguridades totalmente extremas, sobre todo Boston, que después de aquel 11 de septiembre su seguridad aérea es demasiado fuerte. Entonces ese cuento fue el que inventaron para tener preso a un familiar de Juan José Guaidó, de Guaidó, porque ese era el objetivo, pues, presionar a Guaidó de alguna manera, y qué más que hacerlo con un familiar directo, porque no se atrevieron a detenerlo a él, no se atreven a ponerle los ganchos, como dicen muchos. Y lo peor, Chu, es que nosotros no habíamos comenzado la audiencia cuando ya un personaje, a través de las cámaras de televisión, ya estaba dando información sobre lo acontecido, diciendo qué era lo que tenía, escribiendo las fotos, de que son las mismas fotos que están en el expediente. Entonces, contaminando toda la investigación, y como sabemos, un show mediático, una realidad mediática, y hay otra realidad jurídica. Joel, tú pudiste juramentarte, entonces eres efectivamente el defensor de Juan José Márquez en esta situación. Sí, junto con mis otros 2 colegas del equipo con el que trabajo, nos pudimos juramentar y pudimos asistirlo al amigo Márquez. Joel, te agradecemos inmensamente. Si a las 2 de la mañana terminaste la audiencia allá en Macuto, no llegaste a tu casa sino como hasta las 3 acá en Caracas, y estás declarando para nosotros en plena madrugada. Un gran abrazo, hermano, mi admiración y reconocimiento. Gracias, Chugo, gracias a toda tu audiencia, y bueno, los compromisos son más grandes que el cansancio que pueden tener. En Venezuela está primero de todo, hermano. Así es. Joel García, abogado, defensor de los derechos humanos, profesor universitario, formador de generaciones enteras de abogados en Venezuela, dándonos esta información tremendamente grave en cualquier país normal del mundo, violentando la cadena de custodia de la evidencia, sin experticia alguna para saber qué es lo que había o no había allí. Muy improbable que en efecto haya habido material explosivo de ninguna naturaleza, porque la persona, imagínense ustedes, cruzó 2 veces el Atlántico, de Boston a Lisboa y de Lisboa a América, a Caracas, pasando por aeropuertos con extremos sistemas de seguridad. Entonces resulta que aquí llega Diosdado Cabello y dice, no, que traía esto, traía aquello, traía lo demás allá, sin ninguna prueba de que eso en efecto hubiese estado en el equipaje de esta persona o en los artículos personales de este señor Juan José Márquez, que a todo efecto el único delito que parece haber cometido es ser tío de Juan Guaidó. Pero la explicación que nos acaba de dar el abogado defensor Joel García es transparente. La única persona que podía saber qué es lo que estaba allí es quien lo sembró. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.